Bien, primero, ¿se acuerdan que habíamos platicado sobre dorar? Que hay el pan de oro que se aplica sobre elementos de madera o de piedra y que no significa específicamente que sea de oro. Les voy a enseñar un video. Voy a quitarle el audio, no importa. De hecho, el audio. Ahí lo que estamos viendo es un proceso es en Europa, en donde estamos viendo un cuadro al cual se le aplica una base. Vean cómo está muy adornada los detalles de este cuadro. Y aquí lo interesante es que veamos el pan de oro. Estoy adelantando todo eso y ahí empieza lo del pan de oro. Vean cómo es una capita, la cual no se toca con los dedos. Comienza a aplicarse sobre la base, que ya tiene su cola, su pegamento. Vean cómo lo ponen. Ahí se ve cómo empiezan a cortarlo. No utilizan, insisto, los dedos. Y ya que lo comienzan a colocar, posteriormente comienzan a bruñirlo, a pulirlo. Y entonces da finalmente la apariencia de que todo el marco es de oro, pero no es oro sólido. Es de madera, el cual tiene sobre el mismo una capa de pan de oro. Estoy aquí adelantando. Y vean cómo de pronto queda. Y seguramente hemos visto de esos cuadros, pero ya los pintan con Comex, ¿no? Los que ya no son antiguos. Creía oportuno que vieran este proceso porque de pronto es algo que nos llama mucho la atención de los interiores de las iglesias. Los retablos, estos elementos dorados que comúnmente creemos que es oro macizo y no, es pan de oro, ¿vale? Hoy en día ya hay imitaciones, ya hasta las venden en Lumen, lo que parece, esto es pan de oro, pero ya no es pan de oro. Pero entonces sabemos, si un día quieren rasparle, no se van a llevar oro, se van a llevar el pobre patrimonio. Y el oro se va a deshacer, ¿vale? Este era uno de los videos. El otro video. ¿De cuántos quilates se manejaba? Ahí, me parece que el más grande es hasta de 16 quilates. O sea, sí llega a tener un alto quilataje. De ahí hacia los más bajos. Ya hoy en día, lamentablemente, algunos los que intervienen, tristemente, terminan haciendo ya pintura Comex. Y se ve cuando comienza como a ennegrecerse. Uno dice, eso ya no es pan de oro. Aquí hay otro video que es San Francisco Tepeyanco. Ahí disculparán, le voy a pausar en algunos, por ejemplo aquí. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos platicando sobre la importancia del espacio arquitectónico, los envolventes, para poder entender la materialidad de los envolventes? ¿Qué estamos viendo ahí? Vamos a recordar que vimos estructuras, vimos materiales. ¿Qué estamos viendo ahí? Lo que sea, digan, no importa que se equivoquen. Porque es más mezclado que las piedras que hay. Ok, ¿será mezcla? Claro. ¿Se acuerdan que ayer les dibujé un núcleo de muro? Sí. ¿O no nos acordamos? Con confianza, si no lo vuelvo a dibujar. Los que estaban como el medio llevaba. Es correcto, que en medio tiene una mezcla, cal, arena, pedacería, y tiene unas piedras careadas. Ahí podemos ver justamente las piedras careadas. Vean, ya se les cayó la junta. Ahí estamos viendo las piedras careadas. Y aquí se ve el núcleo porque las piedras careadas se cayeron. Estamos viendo el núcleo propiamente. Entonces, voy a ponerle aquí play. Disculparán porque de pronto no sé qué me pasó. Di vuelta a la cámara. Voy a retroceder un poquito. Aquí creo que se puede ver claramente el núcleo de muro. Vean cómo está el centro con esta mezcla y a los lados, o sea, en esta cara y en la otra cara tenemos propiamente las piedras careadas. Aquí como ya es un vano, o sea, es una salida del claustro, una entrada del claustro hacia el refectorio donde comían, ya podemos ver en la jamba elementos como el tabique, con ya deterioros como la disgregación. ¿Por qué hay una alta humedad? Pues porque ya no hay cubierta. Lo toco, ¿se acuerdan cuál era la disgregación? Lo toco y comienza a deshacerse. Vamos a pasar, ahí les digo que me disculparán, de verdad. Disculparán que volteé la cámara.
Pero bueno, esas eran las escaleras que subían a la planta alta del convento. Ahí se alcanzan a ver todavía algunos escalones. Ahorita va a cambiar la vista. Miren ahí está padrísima esa vista, porque tal cual ven la piedra cariada, la cual va inserta en un núcleo de muro. Este es el núcleo de muro, y todo esto se ve porque la piedra cariada se cayó. ¿De acuerdo? Voy a poner play. Y vean, aquí podemos ver. Vuelvo a subir las escaleras. Estoy en el último descanso ya para subir al siguiente piso, que ya no hay. Y ahí podemos ver en el fondo unos huecos. ¿Los alcanzan a identificar? ¿De qué eran estos huecos, se acuerdan? De las vigas, los mechinales. Significa que desde donde estoy parado, ahí se veía un entrepiso, ahí se veía una cubierta, porque este es el claustro. Ahí se ven todavía vestigios de algunas, no, esos son botes de cemento. Esos son los vestigios de las columnas, ¿vale? Entonces, ya ahora podemos identificar sin tener que... Eso muchas veces pasa en los sitios arqueológicos, o en este caso monumentos históricos ya en ruinas, que llegamos y no entendemos el objeto. Ahora de menos podemos entender qué había ahí o qué está pasando. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí play. Como decía la señora, ¿no? Ya nos platica el lugar de donde estemos, ¿no? Todos los que vamos viendo las Claro. cosas que van deterioradas. Claro. Recordemos que este es un libro abierto y nos está diciendo muchas cosas y hay que tratar de entender su lenguaje. En este caso, algo que me gusta mucho tanto de los sitios arqueológicos como de estos vestigios, pues ya de carácter arqueológico de los sitios históricos, es que son como una radiografía. Ven ahí qué interesante, podemos ver un muro. Ahí se ve claramente una huella de que ahí había un entrepiso. Se ve el rodapié, esa pintura roja que va en la parte baja del muro. Se ve todavía vestigios de la pintura mural o de la pintura en cal blanca. Y vean aquí el grosor. Era un grosor bastante respetable del muro. Y el problema de este tipo de elementos es que se requiere una acción que se llama consolidación, que ahorita lo vamos a platicar. Consolidar es una serie de acciones para devolverle o rehabilitar una estructura y que ésta vuelva a tener su carga o su estabilidad estructural. ¿Qué significa eso? Que eso que estamos viendo no va a seguir deteriorándose más. Ya se quedó así. Quedó el muertito. ¿Vale? ¿Tendría sentido reconstruir todo esto? A lo mejor están pensando que sí, pero independientemente de que sí o no, yo nada más diría, ¿y el dinero? Híjole, de pronto puede ser un problema el dinero. Entonces, y luego lo reconstruimos como para qué. Y eso es lo que les voy a mostrar el día de hoy, ahorita que platiquemos este tipo de intervenciones. Voy a continuar con el video. Vean claramente aquí cómo se ve un cambio de materiales. Los lados de las ventanas se llaman jambas. Y ahí están inclinadas. Se llaman jambas en derrame. Estamos observando cómo estas jambas en derrame son de puro tabique, mientras que otros elementos son de piedra. Estamos viendo un muro de carga con un sistema constructivo mixto de piedra o cantería o mampostería, también podríamos llamarlo. Mampostería, todo elemento que puedo poner con las manos, tabiques, piedras. Entonces podremos decir que es un muro de mampostería. Ahí vemos vestigios del acabado con la pintura a la cal, de la jamba. Esta parte se llama capialzado, que es una parte inclinada en derrame. Vemos el núcleo de los muros, que es en mampostería, mixto, tabique, piedra. Podemos ver ahí los mechinales. Ahorita que le dé play, vean cómo todo esto tiene un montón de mechinales. Se cayó la cubierta. Vean, ahí se ven. De hecho, es muy importante porque cuando tenemos los mechinales, les había comentado, y ahorita les voy a enseñar por ahí un detalle, que hay una viga de arrastre y viene la viga.
esta viga de arrastre, va encima del muro, pero como se pudrió, vean cómo quedó como un talón en donde creció vegetación. Por eso es que hay vegetación, porque de pronto todo esto se pudrió y entonces quedó este elemento de piedra y pues aquí toda la flora, que es lo que estamos viendo ahí. Y ya vieron al fondo lo que hay, todo lo que pasó en los conventos, le quitaron las tumbas. Entonces en este caso, como quitaron todas las tumbas que estaban en el atrio, las abandonaron ahí. Y caminabas y decía, pues aquí yace la niña Jesús a no sé qué, 1808. Y pobre Jesús, aquí no sabe dónde quedó. Para ahí quedó su lápida. ¿Vale? No. Ok, voy a ponerles un segundo video que es del mismo lugar. Este fue un caso que me tocó ahí. Estos son videos de cuando por parte de la maestría fuimos a ese lugar. Hicimos un recorrido general en todo el convento y a mí en lo específico me tocó un espacio, que es el que les voy a mostrar, que son las escaleras de la sacristía hacia la parte alta. Entonces, ahorita comienzo así chueco. De hecho, hasta le voy a poner sonido, pero ahorita se va a enderezar la imagen. ¿Se acuerdan que ayer les enseñé una imagen en donde se veía, en el del desierto de los leones, una imagen donde se veía un muro, que ahí había existido un vano? Lo mismo pasa aquí. Me regreso tantito y vean ese muro, como ahí se ve claramente que hay una etapa constructiva posterior. Podemos ver todo el elemento, está a un lado, y aquí se ve claramente cómo había una junta constructiva, una junta fría, y de pronto esto que además parece adobe o parece algún elemento de barro se fue degradando. Vean cómo hasta el acomodo, la técnica constructiva fue mal hecha, porque se ve que había un vano y dijeron, vamos a taparlo. ¿Cómo? Pues como sea, no importa. Y se ve, comienza a identificarse esos elementos. Por cierto, estas escaleras en algún momento las cancelaron. Entonces, pues, por el tiempo se encontró esas escaleras, pero en algún momento las cancelaron. Vean, las escaleras, al fondo tenemos una ventana. Pues estoy entrando a través de un muro en donde cerraron las escaleras. O sea, era una abertura en el muro que uno ya podía entrar, pero originalmente esas escaleras estaban ahogadas, ya nadie podía entrar. Y yo con un poco de miedo dije, no vaya a salir aquí el chupacabras, una cosa rara. Pues sí. Y además era domingo, entonces por eso escuchaba ese ruido. Vean, aquí podemos ver cómo hay un núcleo de muro que en su mayoría hay tierra. También hay núcleos de muro en donde en lugar de cal arena, también ponían cal, arena y tierra. No, pues comienza a disgregarse. Entonces si a esto tú comienzas a tocarlo, comienza a soltarse, como reloj de arena. Luego ahí ya voy subiendo a una bóveda y dije, a ver si no me quedo con el patrimonio aquí. Y vean esa vista padrísima, porque podemos ver, ahorita se va a enderezar, podemos ver cómo en el muro hay un deterioro significativo de lo que era un vano, porque se ve que lo taparon, y podemos ver una serie de vanos sucesivos, porque eso ya era un pasillo. Y podemos ver cómo había un pasillo que atravesaba un montón de espacios. Y aquí vemos otra vez los mechinales, los vestigios de una cubierta. Vemos la piedra cariada. Vemos ahí claramente un núcleo. Vean cómo se ve muy rugoso. Acuérdense que todo esto era para que no se viera. Ahí se ve todavía que hay vestigios del acabado, que estaba sobre la piedra cariada. Y dentro de esta piedra cariada, o después de esta piedra cariada, viene el núcleo. Vemos ahí los mechinales. Creo que ahí me asomo, no me acuerdo qué hago. Me aviento. Veo toda la doble altura de las escaleras.
Y es curioso porque desde ahí hay una vista hacia lo que era. Nunca entendimos qué era exactamente este espacio, pero este espacio estaba atrás del altar. Y en algún momento lo cerraron. Y se perdió ese espacio. Entonces podemos ver ahí vestigios todavía del aplanado, el sistema de mampostería, el sistema constructivo de mampostería, algunos vanos. Se ve que en algún momento también aquí hubo una cubierta, porque se ve, aquí no se ven los huecos. ¿Por qué? Porque los huecos iban en el otro sentido y nada más quedó la marca lateral. Miren, ahí se ven los mechinales, ahí se ve el talón que les digo. Ahí va una viga de arrastre y ahí van las vigas. Y en el muro de allá no se ven porque obviamente las vigas son en un sentido, no en ambos sentidos. No era una retícula. Ahí me voy a acercar al núcleo del muro. Déjenme regreso un poquitito más. Y ahí se ve claramente el núcleo del muro. Ahí se ve la piedra careada. Y aquí podemos ver tal cual el núcleo del muro. Y esta es la jamba en derrame. Está así. ¿Vale? Vean qué interesante es esto. De ahí lo interesante de ir y vivir la arquitectura. Cosas que nada más en fotografías no puedes percibir. Pero estando ya en sitio, haciendo este tipo de recorridos, puedes aplicar muchos de los conceptos que estuvimos viendo. ¿Vale? Bueno, pues nunca enderecé la cámara, no sé qué me pasó. En esos años de locura y de juventud, hasta ahí enderecé la cámara, ya cuando se acaba el video. Muchas gracias. Y ahí está. ¿Vale? Entonces, también les había comentado que les iba a traer yo un par de piedritas. Esas piedritas fue cuando platicamos de los diferentes tipos de piedras. Les dije que había una que se llamaba la toba volcánica, mejor conocida también aquí como la piedra chiluca. ¿Alguien me puede recordar cómo se constituía ese tipo de piedra? ¿De diferentes qué? Minerales, elementos, como sedimentos. Ok, a ver, primero es una piedra volcánica porque sales explosivas, sale de los conos volcánicos, pero a partir de sedimentos de una sucesión de capas de ceniza, durante millones de años se va conformando una piedra que se llama la piedra toba volcánica, que puede ser piedra llamada alias, piedra chiluca, del río, y que hay de diferentes colores, gris, negro, verde, rosa, etc. La característica de este tipo de piedras es que adentro, en su interior, van a quedar pequeñas piedras capturadas, que puede ser tesontle, puede ser piedra pómex, puede ser pedazos de obsidiana. Y todo lo demás que se ve punteado son cenizas compactadas durante millones de años. Y aquí les traigo una de color negro y una de color gris. Se las voy a compartir para que las vean y vean su constitución. Esto es lo que utilizan para las fachadas barrocas. De ahí que sea tan fácil tallarlas y también muy fácil de vandalizarlas y deteriorarlas. Y grafitear donde se diga. Entonces, para que vean cómo están conformadas por piedritas, ya lo van pasando, voy a pasarlo por acá. No me lo presentaron ustedes, pero eso viene de la Secretaría de Cultura. Sí. ¿Cómo demuestra aquí la piedrita? No, al contrario. Entonces, para que le den ahí una ojeadita, y al final ya me dan las piedritas, ¿vale? Ok. ¿Preguntas, dudas de los videos? ¿Todo bien? Sí. Yo una duda. ¿El INAH tiene alguna normatividad para el pegamento o la cola que usan como base para la colocación del pan de oro? Sí, de hecho, aquí es bien importante porque seguramente el martes lo vieron cuando comenzaron a platicar sobre la división del patrimonio, que está el patrimonio inmueble y el patrimonio mueble. El patrimonio mueble, en el caso del INAH, tiene toda una carrera que se encarga en la conservación del patrimonio mueble, pintura, escultura, etc. Entonces, hay gente que se dedica tal cual, se especializa en dorar. Como hay gente que se caracteriza en policromar o en pintar o en murales, hay gente que se especializa en eso. Entonces ya tienen ahí sus combinados, sus recetas, etc. Pero no es cualquiera. Esto es algo que tenemos que concluir al final, que me estoy adelantando. A veces podemos tener la buena voluntad de decir, pues yo lo arreglo. Si no sabemos qué vamos a intervenir, podemos hacerle un daño mayor.
Y es importante preguntar, están pasando ahí la piedrita. Y es importante preguntar y decir, a ver, esto es un trabajo multidisciplinario, ¿qué puedo hacer? Porque si de pronto llego y le pongo resistol, pues a lo mejor o engrudo, y arriba papel maché, no, pues ya se echa a perder, ¿vale? ¿Otra pregunta, duda? ¿Continuamos? Más bien iniciamos. Esto finalmente va de la mano con lo que estuvimos platicando el día de ayer. Quiero que me digan de esa fotografía que está en el centro histórico, bueno, no la fotografía, el edificio, ¿qué les llama la atención de eso que están viendo ahí en pantalla? ¿Alguien ubica ese edificio, esa propuesta? Pensé que es el Colegio de México, pero no. El Colegio de México tiene... ¿Qué? ¿Cuál recordó el Colegio de México? El de acá, ok. Porque tiene como características muy similares al barroco palaciego del siglo XVIII en el centro histórico. Así son muchos de los edificios. Es Banamex, es el Centro de Cultura Banamex, que lo andaban vendiendo, creo, la fundación. Pero a un lado hay una intervención que es una ampliación del centro cultural hecho por Teodoro González de León. Jan Tlatuani, de la arquitectura, que murió. Gracias, muchas gracias. ¿No le llegó acá la clarita? Sí, esta se ve más clara, literal. Pero díganme ustedes, ¿qué les llama la atención de esta fotografía? ¿Se parece, no se parece, se confunde? Tiene similitudes. ¿Puedo pensar que esto es barroco? Se ve moderno, está diciendo, yo soy de una época diferente a esto, pero me parezco, o no se parece. Sí, porque no compiten. Ya entraríamos en la polémica si compiten o no, pero conociendo a Teodoro González de León, los arquitectos que conozcan a Teodoro González de León, híjole, sabemos que pudo haber dicho, yo destaco sobre todo, pero aquí como que se matizó. Qué bueno. Vamos a hablar sobre estos casos. Resulta que cuando hablamos, muy amable, gracias. Cuando hablamos, ahí está. Cuando hablamos, el término el título que manejó este módulo es intervenciones y mantenimiento. Me hace un poco de ruido el nombre porque creo que es muy general. Intervenciones son un montón de cosas que se pueden hacer y mantenimiento es una cosa muy específica. Entonces, busco generar esta propuesta de conceptos como para entender cómo encontramos estos términos. Primero, el concepto madre, por así decirlo, el concepto clave es conservación. Le voy a poner zoom, para que lo vean con mayor claridad. El concepto clave es conservación. Según Díaz Berrio, restaurador y crítico de la arquitectura acá en México, nos decía: la conservación es el conjunto de actividades destinadas a salvaguardar, mantener y prolongar la permanencia de los objetos culturales, llámese inmueble o mueble, para transmitirlos al futuro. Eso es importante. ¿Para qué? Seguramente lo platicaron el martes o el lunes, no lo sé. Pues para conservar los valores, la idea de la identidad, del arraigo, saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que son conceptos importantes del por qué conservar, ¿vale? La conservación es el concepto general, pero aquí nos dice conjunto de actividades. ¿Qué actividades? Y hay actividades que son muy generales y que muchas veces no tocan al objeto arquitectónico, pero que son importantes. Por ejemplo, la identificación. El simple hecho de identificar los valores culturales de un inmueble, ya ese es un punto de conservación. Catalogación. Ya lo identifiqué, ahora vamos a comenzar a decir qué fecha, ubicación, qué estado de conservación, qué estado de la república se encuentra, bla, 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 bla. ¿Vale? Esta es una de las primeras acciones y las más básicas y sustantivas de la conservación. Si no está catalogado, hay una laguna legal y de pronto llegan los desarrolladores inmobiliarios y dicen, no estaba catalogado, lo tumbo. Híjole, ¿vale? Otra es la protección.
Física y o legal. Ya identifiqué que esto es valioso, lo voy a catalogar. Y ahora voy a decir, a este no le pueden tocar, no le pueden hacer esto, tiene una medida de protección, tiene cierto polígono que tienen ustedes que respetar para no influir o no afectar su configuración, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estoy haciendo yo hasta un plan de manejo, estoy haciendo gestión. Y eso tendría que hacerse no nada más con las colindancias, sino hasta con una zona. De ahí la zona de monumentos. ¿Alguien conoce el sitio arqueológico de Tula, Hidalgo? Chiquito, muy interesante, pero lamentablemente cuando uno está en el basamento Tlahuizcalpantecutli, donde están los famosos atlantes, ahí uno se para y de pronto ves a no sé qué distancia, pero se ve una refinería. Y dices, arruina todo el paisaje. Y la arquitectura prehispánica tiene la importancia de una integración de lo ambiental con lo físico, lo arquitectónico con lo ambiental. Y a alguien se le ocurrió poner una refinería. ¿Dónde estuvo un plan de manejo? No lo hubo. O sabemos que luego pasan cosas extrañas aquí en el país. Vigilancia. Ok, ya lo identifiqué, ya está catalogado, ya tiene sus medidas de protección. Ahora tiene que haber ciertos institutos o personas que estén vigilando que las cosas se respeten. ¿Vale? Mantenimiento. Si no lo limpio, si no lo cuido, esto va a comenzar a deteriorarse, se cae, se pierde y adiós. Vamos a poner que ni hablar. Chin, se le cayó la tapa. Bueno, pues otra de las acciones es restaurarlo. ¿Qué voy a hacer? Pues volverle a colocar su tapa. ¿Se entiende? Entonces, si aquí está la tapa, el término es voy a reintegrarle la tapa original. Pero si la tapa se perdió, ¿qué hago? Chin, ¿lo dejo así? ¿O qué hago? Esas ya son las acciones específicas de la restauración. Pero quiero que se entienda que la restauración ya es un proceso muy invasivo. ¿Se entiende el término de invasivo? En el otro podrían no tocarte, pero yo aquí ya te meten cuchillo. Y dicen, a ver, te voy a tener yo que hacer ya una intervención al edificio. Déjenme muevo y vamos a ver ahora los conceptos justamente de restauración. Los conceptos de restauración son los más invasivos, son los que ya hablamos de meterle mano al patrimonio, tocarlo, alterarlo, modificarlo, meterle bisturí. Conjunto de actividades u operaciones que, ahí falta un pedacito, otro pedacito, ahí está, que se realizan físicamente sobre los objetos culturales, y se repite el concepto o la idea de la conservación, con el fin de salvaguardar, mantener y prolongar su permanencia para transmitirlos al futuro. ¿De acuerdo? ¿Qué acciones? Estas son 4 intervenciones, y ahí va el nombre o el título de la plática, intervenciones. Consolidar, liberar, reintegrar e integrar. ¿Vale? Y para eso vamos a utilizar este plano como ejemplo. ¿Vale? Ahí está nuestro objeto que ya identificamos, ya protegimos, ya catalogamos, vigilamos. Pero en algún momento de la historia a alguien se le ocurrió decir, voy a ponerle esto. Pasaron 100 años y así se quedó. A lo mejor fue un pequeño reloj, muy del siglo XIX, y hay un letrero que dice Farmacia Simi. No lo sé. De pronto cuando tú estás hablando de la conservación del edificio y que a lo mejor esto, que son agregados, comienzan a hacerle un daño al objeto original, por lógica, ¿qué tendríamos que hacer si estas cosas no son originales del objeto? Quitarlas, pero el concepto no es quitarlo, el concepto es voy a liberarlo. Ese es el concepto de liberación. Voy a liberar al objeto arquitectónico de las cosas que no son originales. Vamos a hacer un ejemplo con esta aula. Sabemos que ahí hay algo, y lo platicamos ayer, ¿se acuerdan? Ahí hay algo, ahí hubo algo, una puerta. Quiero volver a liberar ese vano. Pues ya lo dije, voy a liberarlo, voy a quitarlo. Ahí se alcanza a ver. Y dijimos, pues ahí hay un truco. Lo quito y vuelvo yo a encontrar el vano. Liberé el vano de ese parche ahí que le pusieron, ese
esa tapia que le pusieron, ¿de acuerdo? Otro de los conceptos es consolidar. ¿Qué significa consolidar? Ahorita pongo un ejemplo más claro con un edificio, pero bueno, se le cayó la tapa y la perdí. ¿Quién sabe dónde quedó la tapa? Si esto lo dejo a la intemperie, ¿qué le va a pasar a los dulces? Bueno, están en plástico los dulces. Vamos a suponer que son camotes de Puebla. ¿Qué le va a pasar a los camotes de Puebla? Se llenan de hormigas, se endurecen. ¿Qué hago? ¿Lo cambio de bote? ¿Qué hago? Si es su original envase, buscan una tapa, ¿no? Que le quede. A lo mejor ponerle un algo. Eso no sería consolidar. Ahorita veríamos qué concepto sería. Le pongo aquí a lo mejor un plástico, le pongo aquí arriba un libro, le pongo un algo para que se conserve, ¿vale? Pero vamos a suponer, en el caso de un edificio, ahí está un edificio, tembló. Sí, se cayó el campanario. Ya no es el dulcero, es el campanario, se cayó. Tengo yo varias opciones. Reintegrar, integrar o consolidar. ¿Qué es consolidar? Vamos a suponer que esta es una herida y la herida está abierta. ¿Estamos de acuerdo? Porque se cayó el campanario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una serie de intervenciones, como inyectarle calarena, ponerle un recubrimiento a la herida para que aquí no le entre agua, no le entren animales, no se siga deteriorando. Muchas veces la consolidación es mientras hago la restauración. Pero puede pasar así pasa aquí en México, muy común, pueden pasar 30 años y así se quedó. Entonces lo único que hice fue dar una consolidación. Voy a poner un tercer ejemplo y a lo mejor un tanto burdo. Muchas veces esto se relaciona también con la medicina. Y voy a suponer, por una cosa extrañísima, se me cae ahorita el brazo. No puede pasar, pero bueno, se me cae el brazo. ¿Qué va a pasar ahorita aquí? Va a sangrar. Tenemos que curarlo. Tenemos que cauterizar la herida. Esa cauterización sería la consolidación. Porque si no me voy a desangrar y me voy a morir. ¿De acuerdo? Entonces, consolidar es hacer esas intervenciones para que la herida se cauterice y no se siga deteriorando o se caiga el muro o sea peor el daño. Eso es consolidar. Voy a reintegrar y voy a poner el ejemplo tanto en el bote como en la iglesia como en mi brazo. Reintegrar es, aquí está la tapa, pues lo reintegro, se lo vuelvo a poner. Ahí está el campanario, están los pedacitos, ya lo borré. Están los pedacitos, pues cada pedacito lo utilizo como un rompecabezas y lo vuelvo a poner. Está mi brazo, pues lo levanto y me lo vuelven a poner. Lo reintegro. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el concepto? Ahora sigue el último. Integración. Con los 3 ejemplos. Perdí la tapa, ¿qué hago? Pues pongo cualquier otra cosa que cumpla la función. En el caso de la tapa. En el caso de la iglesia, ya no encuentro los pedazos del campanario, ¿qué hago? Pues entonces voy a introducir un nuevo elemento que me dé la idea del campanario, pero que cuando la gente lo vea diga, no es su campanario original, es otro. Porque el material es diferente, porque el diseño es diferente, porque tiene un algo diferente. O mi brazo, se perdió mi brazo. Pues me ponen un palo. Ok, funciona como mi brazo, bueno, no va a funcionar como mi brazo, pero alguien me ve y dice, ese brazo no es de él. ¿Se entiende? Con esos 3 ejemplos, este que es el más adecuado y los otros muy burdos, creo que se van entendiendo las intervenciones. ¿Sí o no? Ustedes díganme entonces. Porque les voy a mostrar imágenes. Y la idea es que ustedes me empiecen a aplicar esos conceptos. ¿De acuerdo? Ese es su examen, sin decirles que es examen. Ahí va la imagen, ¿vale? Les voy a enseñar un par de imágenes de el Foro de Pompeya, Roma. Específicamente en esta columna sí tiene marcas de agua, disculparán ustedes. Quiero que vean, a eso se le llama un sistema dintelado. Sistema dintelado es aquel sistema estructural conformado por columnas y un dintel, o en este caso un entablamento. ¿De acuerdo?
¿Qué ven de extraño en este sistema dintelado? Les voy orientando. Lo blanco es un material diferente, es cantería, es piedra, y lo demás es ladrillo, así era. No, ¿Qué pasó? después de los bombardeos de la Segunda Guerra. No, en este caso Pompeya fue por la erupción del Vesubio. Pero también ahí Roma también no le fue muy bien. Ok. ¿Qué pasó entonces? Por allá les dijo el concepto. Integraron. Resulta que ya no encontraron estos pedazos y dijeron, ¿qué hacemos? Pues vamos a integrarle. Un tambor, estos se conforman por tambores. Son pedazos de piedra cilíndrica para conformar una columna. Esto lo voy a integrar con tabique. Así la gente sabe, o debería de entender, que esto no es original. Sin embargo, nos ayuda a entender la configuración estructural de este sistema dintelado. ¿Se va entendiendo eso? Lo mismo pasa, aquí se alcanza a ver, cómo el dintel de pronto cambia de color. Pues faltó un pedazo del dintel. Es como los dientes también. Ay, se me cayó un diente, pues me pongo uno de oro, de plata, o a ver de qué cosa. ¿Vale? Hacia eso vamos. Luego, aquí al lado tengo otra imagen. Vean, esto está muy padre. Es un sistema dintelado con unas columnas que se le llaman corintias, porque su capitel está muy decorado. Tiene un fuste. Fuste es la parte delgada de la columna. Es un fuste con estrías o acanalado. Y es una propuesta arquitectónica muy clásica de la arquitectura imperial romana. Pero de pronto no encontraron todos los pedacitos. Lo demás, en lugar de ser una copia, porque bien pudo haberlo hecho también de mármol, pero ¿qué iba a pasar? ¿Qué pasa si le volvía a meter mármol contemporáneo? ¿Pasa algo? ¿No creen que la gente se confundiría y pensaría que sí se encontró así la obra? Entonces mejor dejo esta laguna para que la gente diga, ¿y por qué está incompleto aquí? Porque no se encontró la pieza. Entonces no voy a copiar, no le voy a poner las acanaladuras, no, simplemente voy a decir, falta un pedazo, ahí está eso. ¿De acuerdo? Vean, el tema de la restauración es un tema polémico, porque hay extremos. Desde los que dicen, no toques nada, hasta los que dicen, toca todo lo que quieras. Creo que aquí el punto importante es un punto medio. Toca, pero tampoco te pases. Para mí ese es un punto intermedio. Es un sitio arqueológico, evidentemente. Pero ¿qué hacemos cuando es un sitio vivo? La arquitectura islámica, que está muy alojado quizás de los cánones occidentales o de nuestro imaginario colectivo. Esto es Mosul, allá en Irak. Vean lo que puede pasar con la guerra. ¿Qué hacemos aquí? ¿Reconstruimos todo? No sé, ¿eh? No saben qué hacer. Esto tiene poco tiempo. ¿En serio? Sí, de tener 2 años, una cosa así. Porque acuérdense que ahí está el Estado Islámico, que es un grupo terrorista que se le alocó y dijo, vamos a destruir todo. Han metido a los museos a destruir piezas arqueológicas, han dinamitado sitios arqueológicos por su fanatismo. Y ojo, tampoco tachemos que todos los musulmanes son malos, porque los cristianos hicieron cosas muy malas en las cruzadas. Tampoco olvidemos eso. Sí, o sea, todos los grupos religiosos tienen sus extremistas. Porque los musulmanes, yo conozco musulmanes que son muy buena onda y no son como ese esquema que nos ha vendido Estados Unidos de explotan, no hombre. Pues explotan, resulta. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con este patrimonio? Vean. Y uno dice, pues ya mejor lo reconstruyo, pero si lo reconstruyes ya no es lo original. ¿Para qué lo reconstruyes? Es ahí donde comenzamos con las discusiones. ¿Qué hacemos? No sé, vámonos por algo más nacional. ¿Alguien ubica este templo? Centro histórico. Se llama Nuestra Señora de los Ángeles. Así era originalmente. Sismo en 2017 que dañó a todos lados. Miren cómo quedó esto. Digo, la vista la verdad me impacta, pero creo que como arquitecto me gusta mucho porque veo pues cómo está construida la bóveda. Vemos cómo todo es de piedra, vemos cómo en la parte de abajo
está más engrosado que la parte superior porque buscamos que pese menos. Aquí estaba el hueco de la linternilla y bueno, pues vemos toda la base que es el tambor y luego vienen ya los arcos torales y todo lo que habíamos platicado ayer. ¿Qué hacemos? Hay algunos casos donde tú dices, reconstruimos. ¿Se acuerdan que hace algunos años pasó? Iba a poner fotos, pero se me olvidó. Hace algunos años pasó lo de Notre Dame, que se quemó la cubierta, que fue sorprendente ver eso. Y de pronto lo único que pasó fue que la cubierta fue la que se quemó. Acuérdense, y ayer lo dibujamos, que hay un sistema de bóvedas, en ese caso son bóvedas nervadas, es la arquitectura gótica, de hecho bueno, es más peraltada esto. Y arriba lo que hacían era poner una cubierta. ¿De acuerdo? ¿Qué se quemó? La cubierta. Pero obviamente hay elementos como la aguja que se cayó y perforó parte de la bóveda. Y eso podía ser peor porque podía generar una falla estructural y un efecto dominó y se nos caía todo. Qué bueno que no pasó. Pero se quemó toda la cubierta. Entonces ahí, ya saben, los arquitectos estrellas empezaron a hacer ideas de que arriba generáramos un invernadero. Hubo quien dijo, puso un estacionamiento. Hubo cosas rarísimas, un mirador para ver París. Y ahí es cuando comienzan esas ideas tan radicales. Y otro que podría decir, no, hay que dejarlo así, lo consolidamos y que sea testigo de que pasó aquí un incendio. ¿Qué ganó? Al final, la gente de allá, y hablo de las autoridades, decidieron, lo vamos a reconstruir para que no pierda la configuración original del edificio. Las características, ¿vale? Y lo están reconstruyendo, punto. Seguramente eso es lo que va a pasar aquí. Todo el mundo apoyó para eso. Como es patrimonio mundial, ya hay ahí dinero de la UNESCO, entonces finalmente hay una aportación. Veanlo, sí. Sí, pero sí se acuerdan, ¿no? Arquitectos que mucha gente de todo el mundo empezó a hablar Sí. y ya en semanas, ¿no? Claro. Dijeron, ya está el dinero. Ya está. Que la verdad, siendo Francia, no necesitaba la cooperación de nadie. Mejor que nos cooperen para terminar esto, nosotros sí lo necesitamos. Y como esta iglesia no es patrimonio mundial, lamentablemente hay iglesias que uno dice, pues no le interesa a nadie. Oye, no, a tu gente. Allá sigue. Lo único que hicieron fue poner esa cubierta ahí, horrible, para que la lluvia no le entre. Y las misas me parece que ya las dan afuera porque temen que se caiga otro pedazo de algo. Y ahí quedó. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues muy seguramente hacer una reconstrucción del mismo. Claro, ahí entraría mucho en lo que te diga el INA. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. ¿Qué te dicen las cartas de recomendación de ICOMOS? ¿Qué podemos hacer? Quizás yo miré un punto medio. Sí hacer una reconstrucción de lo que falta, pero a lo mejor, no sé, si yo tengo esta... y esto es lo original, a lo mejor esto es una reconstrucción, pero aquí yo dejo una transición, no un hueco, una transición de material donde me diga, aquí pasó algo. A lo mejor eso sería muy honesto. Claro. Pero yo creo que no. Se van a ir con una reconstrucción y se nos va a olvidar lo que pasó. Y creo que es un hecho, es un buen hecho decir, ahí hay una cicatriz de un terremoto. Y digamos de terremoto, porque eso fue lo del 2017. Vámonos de nuevo a Europa. Un foro romano, en España. No es un foro, perdón, es un teatro romano en España. Que es un sitio arqueológico. Se supone que un sitio arqueológico ya no tendría yo que volverlo a usar para actividades contemporáneas. Sin embargo, ese tipo de lugares pues tienen una relación todavía muy coherente con actividades culturales. Si estuviera en sus manos, ¿qué hubieran hecho ustedes aquí para que esto fuera parte otra vez del equipamiento cultural de España, específicamente de Valencia? ¿Qué le ponían? ¿Una cubierta? ¿Unos sanitarios? ¿Un ballet parking? ¿Sí? O nada, a lo mejor simplemente que la gente entre y se siente ahí y no. Lo único que haces es consolidar para que no se siga deteriorando,
pero que lo utilicen como como un foro al aire libre. No suena mal. Bueno. ¡Tatán! ¿Me regreso? ¿Eso hicieron? Sí. Nada más que la vista es del otro lado. Este es el escenario. Es Kene. Y ¡pum! Vean, dejaron vestigios de lo original. Y lo demás, pues, es una reconstrucción. Yo no le podría llamar una restauración, porque ya estás reconstruyendo cosas para meterlas a un estilo de vida contemporáneo y me vale gorro. Adaptaron a lo que ellos quisieron. Claro. Y, qué bueno, qué buena onda, qué buena gente que dejaron como el vestigio del abuelito. No, ya mátalo, pues ya. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ahí es donde vean cómo es complicado este tema. Muy complicado porque depende mucho de un juicio crítico, pero de ahí de lo que seguramente vieron el lunes, del diseño participativo. ¿Qué quiere la gente? No es llegar y decir, pues yo digo que, no, ¿tú qué? ¿Tú ni eres de aquí? ¿No les ha pasado que de pronto llega alguien que no es de tu lugar y así debe de hacerse? ¿Por qué? Pues porque yo soy el que sé. Pues tú qué sabes, si yo soy el que aquí ha vivido toda su vida. Eso es lo que pasa cuando de pronto no toma en cuenta a la gente. Vamos a seguir viendo ahí unas cosas bien interesantes. Una muralla. No voy a decir nada, opiniones. ¿Les gusta lo que están viendo? ¿No les gusta? Les voy a decir qué pasó. Estos que se llaman torreones, parte de este torreón se cayó. Y entonces quisieron decir, voy a hacer una reconstrucción de la forma, para que no se pierda cómo es la forma, pero que diga, yo no soy de la arquitectura medieval, yo soy contemporáneo. Es la muralla de la Hoya en Almería, España. ¿Les gusta lo que ven? A mí sí me gusta, ¿Por qué? porque es como que le dieron, renacieron la muralla. Ajá. Y no se ve, la transición no se ve. Vamos a hacerle un zoom. No se ve burda, ¿no? Eso sí, tiene una muy buena técnica en su construcción, o sea, se ve muy bien hecho. ¿Por qué dices que no? Porque es más que nada que sobresalta más lo que hicieron. Ok, muy buen punto. Oye, si esto que se llama acero corten, así se llama el material, no fuera tan anaranjado y que fuera un poco más terroso, más sepia, más café, ¿ya te hubiera gustado? Ok. Si hablamos de la técnica constructiva, muy bien, ya vieron cómo hay una separación entre lo original y lo no original. O sea, tal cual hay una junta. Eso está muy bien. Me agrada el sentido técnico, pero creo que sí sobresale mucho. Creo que sí el color, vean, es demasiado. Quizás en el atardecer no se nota tanto, vean. No me desagrada del todo. O sea, como que hay un punto en donde digo, lo técnico se ve muy interesante, en lo plástico, no lo sé. Yo lo que Sí. vi, la parte de que sí sobresale, no respetó la construcción antigua. Claro. Como que la comparación de los edificios que mostraste Del centro Banamex, sí. que Honoro González le dio y el otro edificio viejo, creo que ahí sí respetó esa parte, ¿no? Sí dijo, sí soy diferente, pero también tú eres mejor que yo, ¿no? Eso entonces es la integración. O sea, es algo nuevo, algo viejo, pero lo que nos dice el arquitecto justamente es, aquí no hubo una intención de una integración cromática. Simplemente bien pudo haber puesto una lámina de color verde y ya. No, tampoco. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿hubo una adecuada técnica constructiva? Sí. ¿Hubo una adecuada integración cromática? No. Pero puede haber peores o mejores. Ustedes me dirán qué opinan de esto. Déjenles contextualizo. Muralla del Albaicín en Granada, España. Ahí se ve el lienzo de la muralla, se ve aquí un pedazo de un torreón. Aquí se ven vestigios todavía de la muralla. Pero esta parte de la muralla se cayó.
Fíjense el reto de las arquitectas y los arquitectos. Voy a volver a hacer el lienzo de la muralla sin copiar la muralla y que yo diga, soy contemporáneo. ¿Qué se les ocurrió hacer? Respetar una separación estructural. Ahí podemos ver todo el sistema constructivo original. El contemporáneo, cómo se desfasa del eje constructivo de este lienzo. Y voy a hacer un elemento. Hay algo que en arquitectura podríamos decir que se llama barrio macizo. El macizo es tal cual los muros ciegos y los vanos son las puertas o las ventanas. Evidentemente, si vemos el lienzo, lo que domina es el macizo. Entonces voy a generar una propuesta de un macizo y bueno, pues ya tiene el toque contemporáneo que de pronto uno dice, pues vean el interior. Es una transición. O sea, entiéndase que esto nada más es una transición. Y en la transición, en lugar de que nada más sea un murito, yo dejé un muro grueso en donde puede tener un efecto perceptual, contemplativo, etcétera, y lo atravieso. Díganme ustedes, ¿les agrada, no les agrada? ¿Se mete con el patrimonio? ¿Te da la idea de cómo era la muralla? ¿Opiniones? Díganme ustedes. Sigue cumpliendo su función, respeta parte de la historia, o sea, no invade. Eso me gusta, no invade. Bien pudieron como el anterior, vamos a recordar el anterior, vean cómo está sobre el original, aunque con una punta constructiva. Aquí no. Ahí lo respetó, dijo, yo me voy a remeter, voy a respetar los lienzos originales, pero yo me voy a poner aquí como un elemento que no permito que pases porque aquí había un lienzo de muralla, pero lo tumbaron porque querían pasar. Bueno, pues pásale por ahí. Pero sí te da la continuidad en ese sentido, ¿no? La continuidad de forma, de color, sí. Función, pues ya nada más pasas por... en lugar de hacer un gran acceso, respetas la idea o la continuidad de un lienzo, pasas por esta puertita y se acabó. Creo que no está mal. Creo que hay una propuesta contemporánea muy interesante, creativa, artística, se ve bien y de pronto la gente va a decir, esto me gusta. Y entiendes que esto es nuevo. Entonces, y en color se ve bien, no fue rojo como el de Amería, es demasiado. Y bien, y además, ¿cuánto creen que ese es su mantenimiento de eso? En cambio este que es metal, el metal se va a comenzar a oxidar. De por sí ya está oxidado, eso es lo interesante del acero Corten, que se ve oxidado, que tiene textura, ¿vale? Pero aquí es piedra. Este caso me pone muy triste. Esto está en Portugal, se llama Torre Vilgarigues, Portugal. Era una torre defensiva, militar, arquitectura militar. ¿Qué harían ustedes? No les voy a enseñar qué hicieron. A lo mejor no hicieron nada. ¿Qué harían ustedes? ¿Libero? Pues ¿qué voy a liberar? Bueno, no quito esta cosa que no es original, ¿no? Lo libero. ¿Reintegro? Pues no están ya las piezas. Entonces me queda consolidar o integrar. ¿Qué harían ustedes? ¿Consolidar para que quede así como un elemento contemplativo? ¿O integro algún elemento contemporáneo? Un elemento contemporáneo. ¿Y qué? Un Starbucks. No demos ideas, porque pueden hacerlo. Un McDonald's. Y si mejor lo dejo así. Y nomás pongo una placa que diga qué era. Podría ser. Ahora a lo mejor ahí en la zona dicen, esto son pilares. Ah, bueno, ¿lo haces pilares esto? Bueno, pues les voy a enseñar qué hicieron. ¿Qué es eso? ¿Es un hotel o...? No sé qué sea, son como unas no sé qué sea, pero lo que sea se necesitaba ahí. Creo que no. Ya si lo hablamos desde el aspecto arquitectónico diríamos, qué padre, que los aspectos del diseño. A ver, no lo requerías ahí, no seas así. ¿De acuerdo? Se me olvidó poner fotografías, ya hice para que lo anoten y luego lo chequen en internet.
Hay un centro cultural en Oaxaca que se llama Centro Cultural San Pedro, en Oaxaca, en donde vemos que es un convento que fue intervenido y que una parte tiene vidrio y metal. Fue hecho por el arquitecto Mauricio Rocha y la arquitecta Gabriela Carrillo, y es muy interesante porque el vidrio refleja el sistema de arcos que hay del otro lado. Entonces pareciera que hay una continuidad. Se llama Centro Cultural San Pablo, en Oaxaca. San Pablo, es correcto. Y ahí vemos una intervención contemporánea, pero que respeta, aunque cromáticamente no se integra. Eso sí, como que dice, hola, soy Mauricio Rocha, soy contemporánea, pero se adapta a las actividades contemporáneas, y eso sí lo interesante. Bueno, pues ya vimos esta cosa rara. España tampoco se queda atrás. Esta cosa fue premiada por los arquitectos no restauradores. Claro, los restauradores lo maldicen. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me explica qué está pasando ahí? Utilizando los conceptos que hemos estado viendo. Integraron faltantes a esta torre de origen islámico, le integraron elementos arquitectónicos sobre el elemento histórico. Vean cómo dejaron ahí una punta, pero yo lo veo muy invasivo. O sea, llegó y como que abrazó y no me toques, no te conozco, ¿por qué me abrazas? Y algo que me hace mucho ruido es, ¿y este pedacito qué onda? ¿No te lo estaba? Un corazón. No lo había visto así. Toma lecho. Sí. Quiero entender, con esta lógica de restauración, que eso era material original que estaba en el piso y que alguien dijo, como yo hice ya un levantamiento, no lo sé, eso iba ahí, pero todo lo demás se cayó. ¿Cómo puedes saber eso? ¿Cómo puedes saber que ese pedacito iba ahí y no más para acá? Se lo dijo un espíritu, el Espíritu Santo. Vean, fue premiado, sí, por arquitectos, no por restauradores. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahí hubo un problema legal porque eso era patrimonio, sí, es patrimonio, pero estaba sobre un predio particular. Entonces alguien que tenía dinero dijo, hazlo. No es así. ¿Vale? Vámonos a algo bien curioso. Italia. Un artista llamado Eduardo Tresoldi. Fíjense, ahí les voy a poner a ustedes la problemática. Esto era un antiguo templo, ahí se alcanza a ver su nave central, su transepto, y aquí estaba el altar. Con el paso del tiempo se perdió y nada más quedó los arranques de los muros y la cementación. Y después hubo un templo posterior. Y de pronto la gente de la zona dice, yo quiero saber cómo era el templo que ya no está aquí. Ideas, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué haríamos? ¿Reconstruimos? No sé, una locura. Digo, a lo mejor alguien lo pensó y dijo, chinga, no lo voy a decir, pero reconstruir sería mucho dinero y vas a inventar muchas cosas porque tendrías que tener los planos originales o un levantamiento para saber cómo era la cubierta, cómo eran las torres, cómo eran las columnas. No tienes esa información, ¿qué haces? ¿Inventas? ¿No haces nada? ¿Pones una ficha que te diga así era el templo? No, hay propuestas interesantes, tampoco por aquí creo que la puse, no sé, en donde puedes poner un acetato, pones la reconstrucción del dibujo, te asomas, y así era, y te gastaste 2 pesos. Y está bien. ¿Qué hicieron aquí? Una intervención con malla de gallinero. Y eso se quita y se pone, se quita, se recicla y adiós. No estás dañando los elementos. Algo muy importante de la restauración es que toda la intervención pueda ser reversible. Hoy está y mañana ya no está, y no dejas huella de ello. Pero si dejaste huella, no es tan reversible. Entonces vean aquí cómo de pronto hicieron una propuesta de intervención con pura malla de gallinero. ¿Cuál es el problema? Que en el día se ve horrible. Parece una fábrica, pero de noche ¿qué tal? Y se vuelve un punto de atracción turística. ¿De acuerdo? Igual como quedamos la otra vez, en torno a la 1:30 hacemos nuestros 15 minutos de receso, ¿vale? ¿Qué dije? Estoy muy mal. 11:30, perdonen ustedes.
Volvemos al tema con el que iniciamos, con esta imagen detonadora. Es el Centro Cultural Banamex. Arquitectura palaciega muy característica de la Ciudad de México, con sus torreones, bases, desarrollos, cornisas, remates, con estas ventanas en H. Acuérdense que ayer vimos que esto se llama tezontle rostreado. Empezamos a ver la chiluca, herrerías, y de pronto está la idea, otra vez con los conceptos que vimos de integración, reintegración, consolidación, etc. Y a Teodoro González de León, un arquitecto súper egocéntrico, le dan la tarea de hacer la ampliación del centro cultural. Por lo tanto, algo nuevo le voy a integrar, algo viejo, le voy a integrar algo nuevo. Y allá está. ¿Qué se le ocurre a este señor? Les voy a mostrar la propuesta contemporánea que está en la otra esquina. Ahí se alcanza a ver un torreón como este. Al menos aquí se conserva la figura, el contorno, bien. El color se conserva, bien. ¿Cuál es la propuesta? Esta es la propuesta. No voy a dar ningún juicio. Me gustaría que ustedes me dijeran, ¿les agrada? ¿No les agrada? Porque además algo que me gusta preguntar es, ok, no te agrada, ¿qué hubieras hecho? Ahí es cuando decimos, no, ya no sé. Es complicado. Puede despertar pasiones para bien y para mal. A ver, vamos a empezar de cosas muy generales. ¿Reinterpreta la idea de un torreón? Sí, tal cual. ¿Reinterpreta este ritmo que se genera con el macizo, vano, macizo, vano, macizo, vano? Sí. ¿Reinterpreta estas ideas de las molduras, de las basas, de los remates? Sí. Vamos a ver la siguiente fotografía. Es lo que pasó. Vean cómo hay una junta. Hasta reinterpreta la forma de estos arcos. Reinterpreta este elemento superior a manera de una cartela. Ahí se reinterpreta. La proporción del vano, del macizo. Pero, ¿por qué hay gente que no? Al compañero como que dijo, no sé, no me agrada. ¿Por qué? Lo que decían hace rato en la muralla, a lo mejor, bueno, para mí es el mismo caso. El material no respeta, sobrepasa lo viejo con lo nuevo. Entonces no hay un respeto hacia lo viejo. Si querías integrar, tenías que hacerlo de una manera consciente de lo que estás haciendo. A alguien muy particular que punto de vista. Y conociendo, tampoco es porque le agradezcamos, pero conociendo a Teodoro González de León, se contuvo. Porque pudo haber hecho algo blanco, como si estuviera en Mérida, y no lo hizo. Hizo su famoso teodocreto, esta cosa con textura que nada más a él le gustaba, perdón. Lo tocabas y te hiera la tierra. ¿Qué es eso, no? Ok, ahí está la opinión del compañero. Las demás, ¿qué dicen? Me parece una pintura turista. Ok. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Bueno, lo que sí... ¿Esto? No, de otro lado, es como se hubieran puesto los elementos del edificio antiguo, sí los acomodó, pero hasta eso le dio como otro orden, otras formas, como lo que hacía Pablo Picasso, que era pintar a una persona, pero poniendo el ojo abajo, a los ángulos. Ajá. Algo que habla cubismo es la cuarta dimensión del tiempo, ver un objeto de diferentes ángulos. Y siento que fue lo que hizo también el hecho de hacer fue el nombre de... ¿Moldura? Ajá, de las molduras. Hay una que está incluso en vertical, la que está en la parte superior. De acuerdo, es cierto. Continúa. Entonces... No, o sea, que respetan, pero a su manera. Respeta, pero dice, soy contemporáneo. Sí, y porque aprovecho, por ejemplo, la azotea, ¿no? Eso es como techito para que pongas ahí un café o... Claro, una terraza y de pronto pues ahí le sacas provecho a eso y eso ya viene. Me gusta. Pues que me gusta, porque no compite con el otro de manera... No tanto. Pero sí se manifiesta como, no soy súper moderno, no voy a pasar de moda. Por ejemplo, siento es eso, porque los edificios antiguos están
concepto que no tiene, digamos, que ver con la programación del curso, pero lo voy a decir. Hay un concepto que es el genius loci. El genius loci es un concepto latino que significa el genio del lugar. Y nos dice que los centros históricos tienen un espíritu, un guardián. Tiene algo que hace que se escuche. Eso es un genius loci. Sí. O sea, eso no lo escuchas en el Zócalo. Hay ruidos, hay olores, hay cosas que te dicen estoy en el centro de Xochimilco, o estoy en el centro histórico de la Ciudad de México, o estoy en Querétaro. No los confundo. Creo que este edificio, nos pueda gustar o no nos pueda gustar, creo que de alguna forma busca respetar este genius loci del centro histórico. A diferencia de otros edificios del centro histórico que de pronto dicen, me vale gorro, yo estoy aquí, soy contemporáneo, los demás me valen gorro. Voy para arriba. ¿Sí? Podríamos decirlo que en su momento fue la Torre Latinoamericana, pero ya hoy en día no nos imaginamos el centro histórico sin la Torre Latinoamericana. En su momento fue Bellas Artes, rompió con el paradigma de la arquitectura en la zona, y así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos bien. ¿Podrías ¿Sí? usar el término, el concepto de desarrollo? ¿Cuál concepto? Ah, el genius loci, el genio del lugar. Y es interesante porque hablamos de, así como hablábamos de atmósferas arquitectónicas, de esto que se siente dentro de los edificios, en la ciudad hay una escala urbana, hablamos de ambientes, y ese ambiente es el genius loci. Sus barrios, nuestro barrio, tiene un algo que nos hace distinguirlo sobre otros barrios, y que eso te da identidad. ¿De acuerdo? Seguramente, y creo que el martes hablaron algo de legislación, ¿o no? Entonces... No sé, bueno, de la ley de patrimonio creo que esta nos dio un poco, ¿no? Ok, yo lo único que puedo decir es, ya vimos todos los ejemplos, desde los más agresivos hasta los menos agresivos. ¿Quién nos va a regular? ¿Alguien nos regula? Sí. Aquí tenemos el caso de Cholula. Saben que Cholula se les cayó el remate de los campanarios. Literal estuve ahí ahora el 20 de noviembre y ya está como si nada. ¿Por qué? Pues porque es el que da dinero, entonces es el consentido, es como la ENCRIM, entonces vamos a darle dinero para que esté bonito. Oye, es que mi parroquia, me vale gorro tu parroquia. No, oye, ¿por qué? Porque se me deja mucho dinero. Pues sí, pero los demás también merecemos el respeto para nuestras ideas, tradiciones, nuestra identidad. Y si se fijan, no hubo una reinterpretación y dijeron, vamos a hacer una cúpula de vidrio. No, hombre, vamos a hacer lo mismo que había, punto. ¿Por qué? Porque hay muchas fotografías, levantamientos arquitectónicos, están las piezas, lo podemos volver a hacer. Ya si hubiera pasado 200 años, a lo mejor se vuelve complicado. O una guerra, que se vuelve complicado. ¿Quiénes nos van a regular? Seguramente ya ustedes lo vieron el martes, si no de forma muy general. Tenemos nuestra Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos del año 1972. O sea, tiene 50 años eso. Y tiene muchas cosas muy cuestionables, como dividir el patrimonio en 3 tipos: artístico, histórico y arqueológico. O sea que lo arqueológico no puede ser también artístico. Pues claro que sí. Pero ellos lo dividen por etapas muy específicas y eso genera lagunas legales. Y entonces ahí es cuando entra el INAH, que se encarga de todo el patrimonio arqueológico e histórico, nada más, y el INVAL, todo el patrimonio artístico, que es muy relativo porque necesita cumplir con ciertas características y son muy pocos los declarados como tal, etc. Tenemos ICOMOS. ¿Alguien ha escuchado de ICOMOS? Pues qué mal, y no ustedes, sino qué mal, no por ustedes, sino qué mal, porque nadie nos habla de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. E ICOMOS tiene un montón de cartas que se llaman cartas de recomendación sobre el patrimonio. La carta, por ejemplo, de Venecia, 1960, y no recuerdo, nos habla de las intervenciones. Cómo conservar, cómo restaurar, cómo liberar, cómo reintegrar. Nos está diciendo lo mínimo.
Y hay muchas cartas, la Carta de Burra, la Declaración de París. La Declaración de París del año 2012, creo, nos dice: los bienes culturales inmuebles tienen que ser un motor de desarrollo para la comunidad. Si no, no sirve de nada. Fíjense qué importante, el patrimonio vamos a restaurarlo porque va a ser un motor de desarrollo para la gente. Y así tenemos muchas cartas. La Carta de Florencia, por ejemplo, nos dice cómo conservar los jardines históricos. La Carta de Washington nos dice cómo conservar una ciudad o un centro histórico. Y así está la Carta de Nizhny, que es una ciudad rusa. Nos habla de cómo conservar el patrimonio industrial. Entonces, la ICOMOS es fundamental y casi nadie los conoce. Entonces tenemos que retomar lo que nos dice la ley federal, retomar lo que nos dice ICOMOS, la Secretaría de Cultura, que es la que rige todo este esquema, y aquí en el caso de la Ciudad de México está CEDUBI. Y luego entre estos se pelean. Y más cuando es un patrimonio de los años 1900. Es tuyo, mío, no es de nadie. Ah, llega el desarrollo inmobiliario, lo tumbo. Oye, espérate. Ese es un gran problema. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, ahorita, digamos, es que no sé a partir de qué año, Ajá. pero supongo que ya ahorita ahorita no puede haber ninguna construcción que sea considerada patrimonio. O sea, digamos que crean un edificio. O sea, algo contemporáneo. Pero Okay. digamos de hace unos años. Sí. Se supone que para que sea declarado artístico, patrimonio artístico, nuestra ley, tiene que tener valores excepcionales y no sé qué, pero que además tiene que tener los 50 o 60 años la persona que lo hizo muerta. Muerta. O sea, tener 50 o 60 años de muerto la persona que lo hizo. Por eso el patrimonio, por eso... Por eso Teodoro González de León, que murió hace, ¿qué? 8 años. No, hombre, pues creo que ni me va a tocar ver lo que sea patrimonio. Y es una tontería. Una tontería. O sea, el día de mañana puedes tumbar de este Ramírez Vázquez, puedes tumbar el Azteca. ¿Por qué no? No está catalogado. Entonces, si no está catalogado, lo puedo tumbar y hacer un estadio más padre. Deja mucho dinero. Pero puede ser un estadio mucho más grande. Pero no, tiene valores históricos, ¿de acuerdo? Tecnológicos, sociales, de identidad. Y el nombre le pusieron Azteca. Además, que luego le pusieron otro nombre, pero nunca... Guillermo Cañeda. Pero a ese nadie le gusta. Ese que... Sí, no. Entonces, ¿lo podríamos hacer? ¿Podríamos tumbar la Torre Latinoamericana? No está catalogado. Augusto H. Álvarez. No, ya se murió. Pero no está catalogado. No, igual se murió como en los 80s, ¿eh? Entonces también, Barragán, por ejemplo, la obra de Barragán, pues nada más por su casa estudio, que es catalogado Patrimonio de la Humanidad. Si no, Ya se lo habían echado con el segundo piso. Ciudad Universitaria, nomás porque fue catalogado Patrimonio de la Humanidad. Si no, no duden que le Pero hubieran... UNESCO sí tiene, digamos, otros lineamientos para catalogar patrimonio. Pero patrimonio artístico también es muy limitado. En el país, aquí en México, creo que nada más es la Casa de Luis Barragán y Ciudad Universitaria. Y ya. Artístico. Ese es patrimonio histórico. Ya está ya Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, y entran todos los demás. Patrimonio arqueológico, ni se diga, ¿no? Y el concepto que llaman afecto al patrimonio artístico. ¿Afecto? Así dice regularmente todas las fichas que manejas. Que se relaciona a. Sí. O sea, el afecto es como decir se relaciona a. Sí. Entonces tienes un inmueble con un afecto o patrimonio artístico, o sea que se relaciona a la caracterización del patrimonio artístico, pero no está declarado o no está definido como tal. Sí, hay muchas lagunas que no... Sí, y es ahí donde se aprovechan para decir, por aquí. Oye, que nada más está catalogada la fachada. Perfecto, tumbo todo y dejo la fachada. Teodoro González de León lo hizo con Reforma 222. La Condesa está lleno de eso. La Condesa, Roma. Que tiene sus fachadas bien, según. Y atrás edificios súper modernos que... Sí. Que nada que ver.